Saludos para todos. Mi nombre es Miguel Muñoz, estudiante de la carrera de Ingeniería en UTESA Santo Domingo. Estaré hablando de lo que son algunas definiciones de conceptos de el lenguaje C# y SQL Service. La Toolbox es una ventana en un entorno de desarrollo que contiene una lista de controles. Es decir, que es ahí en la caja de herramientas donde vamos a empezar a trabajar con nuestro formulario. Ahí aparecerán todos los controles y todas las herramientas que vamos a utilizar. El Solution Explorer es una ventana en el entorno de desarrollo que muestra la estructura de tu solución de proyecto. Ahí es donde va a aparecer todo lo que tú estás trabajando. Y la Error lista de errores, es una ventana que muestra una lista de errores, advertencias y mensajes generados durante la compilación o la ejecución de tu código. La propiedad de Windows. Esta es donde aparece cada vez que tú activas un control de tu formulario, se activa la propiedad de Windows y esta trae consigo una lista de interfaz para poder modificar lo que es puede ser tu botón, tu drop list, todo lo que esté dentro del formulario e incluso hasta el mismo formulario. Import, System Collection, System Componentes, todo eso, Windows 4, System Windows 4. Estas son las declaraciones de uno de los espacios de nombre, o sea, el namespace en C#. Para acceder a clases y funcionalidades específicas dentro de esos espacios de nombre, permite que tu código utilice la clase definida en esos espacios de nombre. Un namespace es un contenedor lógico para agrupar y organizar clases y tipos de relaciones en un grupo. La class program es un archivo que suele contener el punto de entrada principal de una aplicación, el método main, donde comienza la ejecución del programa que se esté llevando a cabo. Un botón es un control que permite al usuario interactuar haciendo clic. Se utiliza para iniciar acciones o procesos específicos en la aplicación. La Group Box, eso es un grupo de cuadros utilizado para agrupar otros controles relacionados dentro de un mismo marco visual. O sea, ahí podemos agregar lo que son los link labels. Ayuda a organizar y estructurar la interfaz de usuario. Un label es un control que muestra textos estático o informativo en la interfaz de usuario. Se utiliza para proporcionar instrucciones o descripciones de usuario, tales como sea algún nombre que tú quieras poner o esas cosas. Los link labels, similar a una etiqueta, o sea, igual a los labels, pero este permite incluso incluir hipervínculos, o sea, link, etiquetas que los usuarios puedan hacer clic para acceder a otra ubicación o recurso. La Maxtext Textbox, caja de texto enmascarada, es un control de entrada de texto que permite aplicar una máscara predefinida a los datos ingresados por el usuario, utilizando útilmente para formatos específicos como número de teléfono o fechas. Menú strip, eso es menú en tira. Es un control que permite
que crea una barra de menú en la parte superior de un formulario. Se utiliza para organizar y representar opciones y comandos en una aplicación. Panel es un contenedor que se utiliza para agrupar y organizar otros controles. Puede proporcionar un área con desplazamiento y ayuda a gestionar la disposición de los elementos. La Picture Box es un cuadro de imagen que muestra imagen dentro de interfaz de usuario. Se utiliza para mostrar gráficos, fotos y otros elementos. La Progress Bar. Esta muestra el proceso de una operación en curso para dar retroalimentación visual al usuario sobre la finalización de una tarea. La Text Box. Esta permite al usuario ingresar y editar texto. Se utiliza para recibir información de entrada de texto del usuario. El timer, o sea, un temporizador, es un control que dispara eventos de intervalos regulares. Se utiliza para realizar acciones repetitivas o programadas como actualizaciones automáticas. El Open File Diálogo es un control en Windows 4 que permite a los usuarios seleccionar un archivo de su sistema de archivo mediante un cuadro de diálogo. Database. Una base de datos es un sistema. Una database es una base de datos en un sistema estructurado para almacenar, administrar y recuperar datos de manera eficiente. Se utiliza para almacenar la información de manera organizada. User Database se refiere al proceso de conectarse y utilizar una base de datos en tu aplicación. La Table. Una table es una base de datos de una estructura que organiza los datos en filas y columnas similar a una hoja de cálculo. Registro. Un registro es una fila individual en una tabla de una base de datos que contiene un grupo complejo de datos. SQL Server es el lenguaje utilizado para gestionar y manipular bases de datos. Las expresiones que se proporcionan son comandos SQL común, que son Create Database, comando para crear una nueva base de datos, Create Table, comando para crear una nueva tabla en una base de datos, Select From, comando para seleccionar todos los registros de una tabla, Insert Into Values, comando para insertar nuevos datos en una tabla. SQL Client es una biblioteca o conjunto de clases proporcionada por Microsoft que permite a las aplicaciones de .NET interactuar con bases de datos SQL Servers. Proporciona la herramienta y funciones necesarias para establecer conexiones, ejecutar consultas y realizar otras operaciones relacionadas con las bases de datos. SQL Data Adapter, SQL Command, SQL Exception, SQL Connection, SQL Open, SQL Close. Estos son los componentes de la biblioteca SQL en Client en .NET que se utiliza para interactuar con las bases de datos. SQL Data Adapter
Se utiliza para llenar y actualizar un dato o data table a través del comando SQL. SQL Command se utiliza para ejecutar comandos SQL en una base de datos. SQL Exception es una excepción que se lanza cuando ocurre un error en una operación de base de datos. SQL Connection representa una conexión abierta a una base de datos SQL Server. SQL Open y SQL Close son métodos para abrir y cerrar una conexión a la base de datos. El server name, el nombre del servidor, hace referencia al nombre del servidor de la base de datos al que desea conectarse. Puede ser la dirección IP o el nombre de host del servidor donde se encuentra la base de datos. Show Data Source muestra la fuente de datos existente en un proyecto. Dataset. Un dataset es un componente que almacena datos en memoria en forma de objetos y relacionados tabulares. Puede contener múltiples data tables y seleccionar entre ellos.